Bueno, muchas gracias. Realmente es muy complicado tomar la palabra en último lugar después de la distinguida mesa que ha hecho referencia a cuestiones tan importantes. Me parece que podemos también debatir sobre las concepciones de libertad de expresión, ¿sí? Es posible pensar y definir la libertad de expresión de manera distinta y diversa que limitarnos a repetir los postulados de la primera enmienda de la Constitución de un país, ¿sí? que es dominante en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que decirles es que yo, en particular, me inscribo en la tradición académico-jurídica que analiza justamente la libre expresión primero como un derecho humano inalienable, pero no como un derecho absoluto, sino como un medio para la construcción de sociedades auténticamente democráticas. Y por eso es posible pensar que en sociedades justamente que tienen desigualdades estructurales, el acceso a los recursos materiales y simbólicos para ejercer este derecho humano del que hablamos están repartidos de manera desigual, ¿sí? Es muy importante contar con la presencia de Juan Pazimiño. Él no me va a dejar mentir. Desde el año, esto del reparto desigual de los recursos para la expresión pública de las ideas, desde el año 1937 que el Estado ecuatoriano está asignando por la vía normativa, reglamentaria, jurídica, recursos a las empresas privadas de comunicación y no está atendiendo otros sectores como el sector de los medios públicos y comunitarios, y también está desatendiendo a las audiencias que también tienen derecho a la información y a la expresión, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que en las sociedades estructuralmente desiguales la palabra pública está distribuida generalmente por el mercado. Hay mucha literatura, no hay necesidad de hablar tanto de esto, pero hay que pensar en los efectos nocivos y perniciosos para la libertad de expresión de la concentración en la propiedad de los medios masivos, ¿sí? Evidentemente, también cualquier reflexión sobre la libertad de expresión estaría incompleta y sería poco seria si no exploramos también y si no ponemos sobre la mesa las condiciones concretas en las cuales se desarrolla el trabajo periodístico, ¿sí? Tenemos que reconocer y decir, aunque nos cueste un poquito a los que nos formamos como comunicadores e hicimos de nuestra carrera y de nuestra profesión al periodismo, que el periodismo se desarrolla en condiciones de trabajo asalariado, es decir, está más cerca de la clase obrera que de la profesión liberal. Entonces, es importante. El periodista, el trabajador de prensa no tiene el control del producto de su trabajo, ¿sí? Hay otro tipo de distorsiones como el hecho de trabajar para empresas cuyo objetivo es más la maximización de beneficio económico que la provisión de información relevante. Aquí podemos citar mucha literatura. Recomiendo, por ejemplo, las reflexiones de Patrice Champagne sobre justamente la doble dependencia del trabajo periodístico, del poder político y del poder económico, ¿sí?, que hace que la medida del éxito periodístico sea justamente el éxito económico y que hace que tanto medios como periodistas entren en esta competencia destructora de solidaridades gremiales que es la competencia por la primicia, ¿sí? No tenemos que decir, y menos en Ecuador, que históricamente el trabajo periodístico se ha desarrollado en condiciones de precariedad laboral y de desprotección. Solamente tenemos que hablar de un año atrás, ¿sí?, lo que ocurrió en la frontera Ecuador-Colombia con periodistas y trabajadores de prensa, ¿sí? En estas condiciones, evidentemente, la protección de las fuentes periodísticas es una ficción, justamente cuando se abordan temas que incomodan a los verdaderamente poderosos, es decir, no a los dueños, no a los gerentes, no a los empleados jerárquicos, ¿sí? Entonces, bueno, ahora pensemos un poco en las condiciones en las cuales se produce la información de interés público, que rápidamente puede ser definida como información que es relevante para el ejercicio de la ciudadanía y los derechos en una sociedad democrática, ¿sí? Tenemos que pensar que en el orden internacional hay, al menos en términos formales, una serie de instrumentos legales para proteger a quienes revelan información relevante sobre la actuación de gobiernos, de gobernantes, de fuerzas de seguridad, incluso de entidades financieras y de empresas comerciales, ¿sí? Es importante reconocer que el papel de estos denunciantes que están exponiendo malas prácticas, políticas antiéticas en temas que pueden considerarse de interés público, ¿sí?
los Estados Unidos, del país que parece ser el referente global, primero, de la libertad de expresión, y segundo, en la legislación aplicable precisamente para quienes hacen estas revelaciones sobre temas de interés público, con los matices que señalaba Eric con mucha pertinencia, ¿no es cierto? Evidentemente existen leyes, ¿sí? La Ley de Protección de Denunciantes de 1989 en los Estados Unidos lo marca, ¿sí? La protección a estos denunciantes en contra de represalias por las revelaciones que pueden hacer. Evidentemente esto es una verdad parcial. En la actualidad, a partir del desarrollo de tecnologías de la información, quienes realizan denuncias sobre temas caracterizados obviamente por el mismo Estado, ¿sí?, como de defensa y seguridad nacional, están en situación de vulnerabilidad frente a represalias cuando lo que intentan exponer es abusos graves, ¿sí? No tenemos que olvidarnos, desde la administración Obama, cuando se reforzó la persecución de estos casos mediante la aplicación de otra ley, la ley de espionaje, ¿sí? La pregunta que me parece que tenemos que hacernos aquí en estos espacios de debate es si las filtraciones sobre violaciones de derechos humanos, como las revelaciones de Wikileaks sobre la actuación de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en Irak y en Afganistán, o como las filtraciones que fueron puestas a disposición de los periodistas de investigación por violaciones a la privacidad ordenadas por la misma Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que no era solamente sus propios nacionales, sino incluso jefes de Estado de otros países, deberían ser considerados casos de espionaje que comprometen la seguridad del Estado, ¿sí? Entonces, seguirnos preguntando qué información concretamente es la que puede comprometer la seguridad nacional de un país. Y segundo, cuáles restricciones a la circulación de esta información no serían o serían atentatorias contra la libertad de expresión, ¿sí? Hay instrumentos legales, no se están mencionando. Lamento mucho que en el ejercicio periodístico de mi país no se ponga a disposición de los ciudadanos, por ejemplo, la existencia de los principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información, ¿sí? Esto del Centro Internacional contra la Censura, con la participación de Naciones Unidas, hay que decirlo, ¿sí? Justamente este es un instrumento de 1996 que ha sido después vuelto a mirar, ¿sí? Yo quiero dar lectura al principio 2 para que justamente tengamos en cuenta de qué estamos hablando cuando estamos pensando en los hackers, o como ha dicho el presidente Lenín Moreno, los terroristas informáticos. Hay que mirar un poquito cómo se caracteriza esto, ¿sí? El principio 2 dice: cualquier restricción sobre la expresión o la información que un gobierno procura justificar por motivos de seguridad nacional deberá contar con dos elementos: un propósito genuino y un efecto demostrable de proteger un interés legítimo de seguridad nacional, ¿sí? Es decir, no cualquier filtración puede ser penalizada como atentatoria a la seguridad del Estado. Esto es importante, de acuerdo a los instrumentos internacionales. El asunto es que hay países dominantes que no suscriben los tratados internacionales y están al margen de estos instrumentos que se construyen colectivamente a partir de mucho debate en el concierto de las naciones. Ahora, ¿cuál sería? Este instrumento también tipifica el interés legítimo de la seguridad nacional, ¿sí? Y habla claramente de la protección de la integridad territorial. O sea, el interés legítimo de seguridad nacional estaría en torno a los temas de protección de la integridad territorial contra el uso o la amenaza del uso de la fuerza, sea de una fuente externa como amenaza militar, por ejemplo, o de una fuente interna como la incitación al derrocamiento violento de un gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos que la ley de espionaje de los Estados Unidos de 1917, lo que nos está diciendo, ¿sí?, y la ley a partir de la cual se está juzgando o se pretendería juzgar a Julian Assange, se ha juzgado a Edward Snowden, se ha juzgado a Chelsea Manning, ¿sí? Dice que es un crimen, y esto es textual, comunicar información sobre defensa nacional a personas no autorizadas para recibirla, si quien la revela tuviese razones para creer que podría ser usada para provocar daño a los Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación extranjera.
¿sí? Evidentemente hay una tensión entre esa legislación y los instrumentos nacionales y desgraciadamente también la condición dominante de los Estados Unidos en la esfera internacional hace que estas cuestiones sean consideradas verdades indiscutibles. Ahora, el asunto y la cuestión es que para justamente restringir la libertad de expresión es el Estado, ¿sí? El Estado juzgador, digamos, quien tiene que demostrar, no es el acusado quien tiene que demostrar, es el Estado, que una expresión o información representa una amenaza grave a ese interés legítimo tipificado internacionalmente, ¿sí? Y una cosa muy importante, el Estado también debe decir públicamente y debe demostrar que la restricción que va a imponer a la circulación de la información o la libertad de expresión es lo menos restrictiva posible para proteger ese interés nacional y estas restricciones deben ser compatibles con los principios democráticos. Evidentemente, ¿sí? Estas restricciones en un marco jurídico, ¿sí? Que es incompatible, puede llegar a situaciones de confinamiento, de tormentos, de deprivación de alimentación, de exposición permanente a la iluminación artificial, en fin, una serie de cuestiones que en este momento el Chelsea Manning está sufriendo en carne propia por haberse negado justamente a proveer información en contra de Julian Assange. María José se refería al artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y allí el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, justamente interpretando este artículo, nos dice que los gobiernos tienen que tener mucho cuidado para que no se invoquen leyes relativas a la seguridad nacional para suprimir o impedir el acceso a la información de interés público legítimo que no dañe la seguridad nacional. O sea, lo que está en duda es justamente cuál es el interés nacional, cómo se defiende el interés nacional en este marco legal internacional y justamente que esto no sea utilizado para perseguir periodistas, investigadores, activistas u otros sujetos que pueden difundir esta información, ¿sí? Evidentemente, hay una serie de restricciones, yo no sé si el tiempo me ayuda, hay otro instrumento internacional, es de una ciudad sudafricana cuyo nombre no voy a pronunciar porque no puedo, ¿sí? Es del año 2013 y me parece muy importante porque reedita justamente los principios de Johannesburgo en el sentido de que no se puede restringir el derecho a la información invocando razones de seguridad nacional a menos que el gobierno pueda demostrar, ¿sí? Primero, que hay una ley para restringirla, que esto resulta necesario para la sociedad democrática y que pueda proteger un interés legítimo y, sobre todo, una cosa muy importante, garantías adecuadas contra la posibilidad de abuso y posibilidades de escrutinio oportuno, pleno, accesible y efectivo de la validez de estas restricciones por autoridad supervisora independiente y supervisión exhaustiva por los tribunales. Me parece que en este sentido la situación de Julian Assange ameritaría, ¿sí?, invocar estos principios internacionales porque la carga de la prueba no estaría, si llega a ser extraditado a los Estados Unidos, en él, sino en el Estado. Ahora, el Estado también debería explicarle, cualquier Estado, al mundo, con el mayor detalle posible, qué daños concretos y específicos a la seguridad nacional han causado estos denunciantes con sus revelaciones y por qué estas revelaciones están superando el derecho público a saber, ¿sí? Me parece importante tener en cuenta y decirles a ustedes que el único antecedente parecido al confinamiento de Julian Assange en la Embajada de los Estados Unidos por falta de salvoconducto otorgado por las autoridades británicas, ¿sí?, es el de Juan Manuel Abal Medina, director, presidente, no lo sé, del Partido Justicialista en Argentina, que estuvo 5 años y un mes confinado en la Embajada mexicana porque la dictadura argentina se negaba a darle un salvoconducto, ¿sí? O sea, la negativa de salvoconducto para poder llegar al país que ofrecía el asilo o las posibilidades, como decía Eric, de atención de la salud, de su seguridad y su integridad personal, fueron negadas en el caso de Abal Medina por una dictadura militar, ¿sí? El gobierno
democrático del Reino Unido hizo eso, es decir, provocó una situación de confinamiento en la cual se han violado derechos fundamentales, esto es indiscutible, ¿sí?, de una persona receptora de asilo. Entonces, ahora me cuesta mucho pensar, ¿sí?, para terminar, en que las tecnologías de la información, las denominadas redes sociales, ¿sí?, puedan ser el espacio a partir del cual justamente se pueda democratizar la información. Esto también me parece que tiene que ser una materia de reflexión, precisamente porque, bueno, de acuerdo a un informe de Symantec del año 2015, así como vieron los huevos se venden por docenas y las rosas se venden por paquetes de 25, no sé, 25 y por qué no 18, por no 47, pero bueno, ese es otro tema. Los seguidores en redes sociales, ¿sí?, se venden por miles, ¿sí?, y cada 1000, dependiendo de la calidad de estos seguidores, cuesta entre $2 y $12 según Symantec, y los correos electrónicos verificados de estos se venden por millones, ¿sí?, a un costo entre $70 y $150. Digo, ¿qué clase de democracia se puede construir en esas condiciones que reeditan y, digamos, profundizan estas desigualdades estructurales que son fundamentalmente económicas, que ya están en la esfera pública no virtual? Muchísimas gracias.